A finales de la década de 1930, el historiador americano Charles Howard McIlwain pronunció en la Universidad de Cornell una serie de conferencias sobre la idea de constitucionalismo. Según McIlwain, en ningún momento había estado tan amenazado el constitucionalismo como entonces por el uso de la fuerza. Es la época del auge de los totalitarismos. 40 años después, en Madrid, el Instituto de España organizó un coloquio sobre el pactismo en la historia de España. Era un momento en el que el país salía de una larga dictadura y se veía como acuciante la necesidad de alcanzar pactos sociales, políticos y económicos. En ambos casos, constitucionalismo y pactismo se presentaban como alternativas positivas frente al autoritarismo y la fuerza. Pero por muy bien intencionado que sea este enfoque, dejó un rastro peligroso y cuando menos ambiguo en la historiografía. Hola a todos y bienvenidos a mi canal, dedicado a la historia política de los siglos XVI, XVII y XVIII. Soy Juan Francisco Pardo y enseño Historia Moderna en la Universidad de Valencia. ¿Qué puede haber de contraproducente en dos términos tan positivos como constitucionalismo y pactismo? Para empezar, el riesgo de todos los sismos cuando se aplican a la historia anterior al siglo XIX, que engloban movimientos, sistemas, ideas mucho más ricos de lo que esas palabras acabadas en ismos dan a entender. En general, por constitucionalismo y pactismo se entiende en historia política casi lo mismo, o sea, un sistema político organizado en torno a normas y acuerdos que limitan el ejercicio del poder. El término pactismo se usa sobre todo en la historiografía española, particularmente, aunque no solo, referido a los territorios de la antigua Corona de Aragón. Y se refiere a los límites concebidos como pactos que pesan sobre el rey. Por otra parte, la palabra constitucionalismo es utilizada por la historiografía europea y norteamericana con un significado parecido al de pactismo, pero no enfatiza tanto el pacto como la tradición, ni en principio se ciñe a un espacio geográfico concreto. Constitucionalismo alude a la existencia de un marco, de una constitución. Podemos definir constitución, tal y como hace McIlwain, como el marco legal general que define las bases de un sistema político. De esta definición no se desprende necesariamente la idea de pacto, pero la idea de contrato más o menos tácito entre gobernantes y gobernados recorre toda la historia del pensamiento político. La podemos remontar hasta la antigüedad, no hay más que pensar en los pactos entre Yahvé y el pueblo elegido, la alianza entre Yahvé y el pueblo elegido. Pero esa idea, la de contrato entre gobernantes y gobernados, alzará el vuelo en la Edad Media y se desarrollará plenamente en la Edad Moderna, hasta culminar en las constituciones escritas de la segunda mitad del siglo XVIII, la Constitución americana, la Constitución polaca y la francesa, que eran un pacto explícito sancionado por gobernantes y gobernados. Pero antes de que se llegara a esas constituciones de tipo moderno, escritas, desarrolladas en un texto articulado, había también constituciones de otro tipo, las que hoy denominamos antiguas o no escritas, que no por ello, no por ser antiguas o no escritas, dejaban de formar, de constituir un marco político y legal. Este marco constitucional, esta constitución antigua, no estaba hecha solamente de pactos, sino sobre todo de tradición. Es un marco consuetudinario, formado por leyes antiguas, por prácticas, por principios jurídicos y políticos, pero también principios morales y religiosos. Es una constitución acumulativa, que no se plasma en un texto único dividido en artículos, y por eso decimos que es de esas constituciones que son constituciones no escritas, no porque sean únicamente de tradición oral, no porque no se basen en textos escritos, sino todo lo contrario, se basaban en multitud de textos escritos, sino porque no se recogen en un texto único organizado en artículos, como nuestras constituciones actuales. En la Edad Moderna, cuando empezó a utilizarse el término constitución con ese sentido de marco general político-legal, es decir, hacia principios del siglo XVII, hacia 1600, se entendía ese marco como una especie de reflejo de la idiosincrasia de cada comunidad, de la comunidad a la que le era propio ese marco. Es decir,
que ese marco o constitución reflejaba la forma de ser de la comunidad. Y esto es algo muy típico de la época en la que muchos autores se afanan por encontrar y describir los rasgos que caracterizan a un pueblo o a una nación, en el sentido en que la palabra nación tenía entonces. En esa caracterización, a menudo se echaba a mano de la ciencia natural, la ciencia que estaba disponible en la época, y en concreto se recurría a la teoría de los humores. ¿Qué son los humores? Los humores son los fluidos que circulan en el cuerpo humano, lo que se entendía entonces que circulaba en el cuerpo humano. Y son 4. Son la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Del equilibrio de esos 4 fluidos en cada persona, según si predominaba uno, predominaba otro, o si estaban equilibrados entre sí, de ese equilibrio o de esa falta de equilibrio se deriva el temperamento o la complexión de cada persona. En quienes predomina la sangre se dice que son de temperamento o complexión sanguínea. En quienes predomina la flema serán flemáticos. En quienes predomine la bilis amarilla serán coléricos. Y en quienes predomine la bilis negra se les llama o se les considera de temperamento o complexión melancólica. Y lo que vale para las personas, se pensaba en la época, valdría para los pueblos, cuyos humores, los humores en este caso de los pueblos, también determinarían su temperamento o complexión. Y justamente el equivalente latino de la palabra complexión es constitutio, constitución. No es casualidad que cuando a principios del siglo XVII la palabra constitución se empiece a utilizar para referirse al marco general de un sistema político, ese marco se califique como natural. La constitución de un pueblo es vista, por tanto, en ese momento, como algo equivalente a la complexión humana. Esta forma de ver las cosas tiene sentido si recordamos el carácter acumulativo que tenían las constituciones de tipo antiguo, porque resulta que son una especie del decantado de las tradiciones y prácticas propias de un lugar, de un pueblo, de una comunidad, unas tradiciones y prácticas acrisoladas con el paso del tiempo. Y esto no es nada extraño, pues, que se concibieran estas constituciones propias de cada pueblo como una manifestación del carácter de ese pueblo. Y quienes estudiaban la historia, la política, el derecho de su comunidad, de su nación, de su pueblo, podían exaltar esa manifestación particular y convertirla en un rasgo definitorio de su nación, de su comunidad, una característica esencial de su patria. Lo paradójico de todo esto es que por debajo de la aparente diversidad de complexiones, constituciones y humores de los pueblos de la Edad Moderna, existía en Europa una base de valores, principios y prácticas comunes a la vida política de todo el continente. El derecho romano, la filosofía clásica, la religión y la teología cristianas, la tradición escolástica, incluso el humanismo, daban un sentido y una forma a la manera en que se hacía la política, al estilo de la política de entonces. Y aquello que se pensaba en Europa a lo largo y ancho del continente sobre cuestiones como el ejercicio del poder, la representación política, la obediencia, la lealtad, la tiranía, el contrato, el pacto político, todo esto era muy parecido en todo el continente y daba lugar a una cultura política compartida. Así pues, en la Edad Moderna coincidían, por un lado, una base común de ideas y prácticas políticas, con, por otro lado, manifestaciones propias de esa base común en cada lugar, manifestaciones específicas. Pero los historiadores, como hacían los escritores de la época, a menudo se han quedado con estas últimas, con las características específicas propias y, eso sí, olvidaban tener en cuenta la primera, esa base común de ideas y prácticas políticas compartidas en Europa. Es decir, han preferido insistir en lo específico de la nación cuya historia querían escribir como una manera de subrayar lo excepcional cuando no lo sublime de esa historia. O sea, caían en el mismo pecado que aquellos escritores de la Edad Moderna que consideraban como rasgos esenciales de su patria esas prácticas políticas. Sin embargo, los autores de aquella época no olvidaban, tenían muy presente esa base común compartida
de la política y de los valores europeos, por más que exaltasen los propios suyos, cosa que en la historiografía no se ve tanto. Se tiende a exaltar lo característico de la nación que se está historiando frente a lo común, que muchas veces se olvida, lo común europeo. Y eso ha pasado con esos conceptos de constitucionalismo y pactismo. El constitucionalismo se ha considerado como algo propio de los países más avanzados de Europa, supuestamente más avanzados en la Edad Moderna, sobre todo de Inglaterra, como aquellos países que habían sabido, que habían sido capaces de poner límites infranqueables al poder de sus reyes, al poder de sus gobernantes. Por eso, el constitucionalismo es el opuesto por excelencia de ese otro ismo que es el absolutismo. Así, en Europa habría habido un puñado de países, los nórdicos, que, gracias a su tradición constitucionalista, habrían escapado de la tendencia al absolutismo que habría asolado el resto del continente, el sur de Europa. Con ello, se perdía de vista aquella base común de principios y prácticas que subyacía a la política europea de la Edad Moderna. Por su parte, el pactismo se ha tenido por la historiografía, especialmente la del siglo XIX y buena parte de la historiografía del siglo XX y aún alguna historiografía del XXI, como la quintaesencia de la política de la Corona de Aragón en la Edad Media y en la Edad Moderna, sobre todo de la Cataluña de esas épocas, y llegó a considerarse como un rasgo definitorio de los catalanes, que habría viajado a través del tiempo, desde la Edad Media hasta nuestros días, dando forma a una genuina identidad. El peligro de ambos ismos, de constitucionalismo y de pactismo, es pues evidente, convierte en esencia determinados conceptos que, aunque los busquemos en el pasado, los vemos como intemporales. Hace 4 o 5 siglos podía pensarse que los pueblos tenían una determinada naturaleza, unos humores característicos, una complexión que les era propia, de la que se derivaban, entre otras cosas, sus leyes, dando lugar a ese marco político natural que hacia 1600 empezó a denominarse Constitución. Pero a las complexiones particulares subyacía una cultura común, jurídica, moral, filosófica y religiosa, que, sin embargo, la reforma religiosa había empezado a resquebrajar, la reforma religiosa del siglo XVI. No es casualidad que la idea de constitución se forjase paralelamente al desarrollo de las guerras de religión en Europa. Hoy día, quizá nos sea más útil para entender aquel mundo, el mundo de la Edad Moderna europea, y también el nuestro, el de nuestros días, considerar como algo más esencial, más importante, esa cultura común que no los particularismos, y reflexionar sobre lo que supone la idea de constitución como algo propio de un pueblo, pero edificado sobre un marco de valores compartidos. De esa manera podremos darle un nuevo sentido al concepto de constitucionalismo. Una idea, la de constitución, que en sus dos acepciones, escrita o no escrita, antigua o moderna, es hija de la Edad Moderna. Vamos a ver algunos libros, algunos trabajos sobre los que se basa este vídeo. En primer lugar, el de Charles Howard McIlwain, Constitucionalismo Antiguo y Moderno, aquí en la edición revisada de 1947, que contiene los textos escritos y revisados de esas conferencias que dio McIlwain a finales de la década de 1930 en Cornell. Es un libro cuya lectura sigue siendo, en mi opinión, muy útil y que aporta muchísimas ideas para entender el constitucionalismo, el concepto de constitucionalismo y el origen de las constituciones europeas y de cómo evoluciona el término en esta época. En segundo lugar, este otro libro, el pactismo en la historia de España, que recoge los trabajos presentados a aquel coloquio que se celebró en Madrid en 1978 y que incluye textos de autores, por ejemplo, como Jesús Lalinde, como Jaume Sobrequés, como Alfonso García Gallo, Luis Sánchez Agesta, etc. Un libro que, pese al tiempo transcurrido, ocurre lo mismo que con el de McIlwain, sigue siendo de lectura recomendable para entender lo que significa el pactismo. Lo mismo que este artículo que me ha resultado muy útil para este trabajo, para este vídeo, de Vicent Baidal, que es medievalista,
y que se titula Los orígenes historiográficos del concepto de pactismo, en el que explica cómo va evolucionando este concepto historiográfico, este término, desde el siglo XIX prácticamente hasta nuestros días y cómo eclosiona en la primera mitad y a mediados del siglo XX para referirse a lo que veíamos antes, a una manera específica, característica de hacer política propia de la Corona de Aragón y de Cataluña. Por último, quiero recomendar dos libros de un autor que ya conocemos, que es Xavier Gil Pujol. Este primero, Las claves del absolutismo y el parlamentarismo, que es una obra de divulgación, escrito para una colección que se llama Las claves de la historia. Está editado en 1991, o sea, tiene ya más de 30 años, y cuya lectura, sin embargo, sigue siendo muy útil, enormemente interesante, porque resume con gran habilidad conceptos muy complejos, muy complicados. Y del mismo autor, una obra más reciente, esta coordinada por él, que se llama Momentos constitucionales, mitos fundacionales, cartas y constituciones a lo largo de la historia. Una obra que recorre diversas épocas históricas y que tiene una introducción muy clarificadora sobre estos conceptos de constitución y constitucionalismo, a cargo del compilador del volumen, que es Xavier Gil. Las referencias completas a estas obras las voy a dejar en la descripción del vídeo, como hago siempre. Y también, como siempre, os invito a que reflexionéis sobre lo que hemos visto en este vídeo. En particular, sobre si pensáis que en el trabajo de los historiadores, existe el riesgo de considerar excepcional lo que es común, y que dejéis el fruto de vuestras reflexiones en los comentarios si así os parece. Hasta el próximo vídeo.